La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Se ve como Don Ramón cortaba de la carne de ñoño, él comenzaba a filetearlo, el trabajo era muy agotador para él pero sabía que todo lo hacía por su hija, amaneció y Don Ramón no había dormido nada, cortar y limpiar todo le había consumido mucho tiempo, así que Don Ramón muy agotado se echó en su mueble, Don Ramón por fin pudo volver a dormir, en eso al pasar varios minutos, se ve como la Chilindrina sale de su cuarto, estaba con mucha hambre, pero al ver a su papá que estaba durmiendo, ella decidió sorprender a su papá cocinándole carne frita, la Chilindrina muy feliz iba hacia su cocina, cuando de pronto escucha que tocan la puerta, la Chilindrina retrocede y va a ver quién era, al abrir ve que era el chavo, la Chilindrina le preguntó qué era lo que quería, el chavo le pregunta si le pueden invitar a desayunar, la Chilindrina se queda pensando y le dice que sí, en eso se ve como el chavo entra y cuando estaba por sentarse en una silla, el chavo se cae empujando toda la mesa al suelo, rápidamente Don Ramón se despierta muy asustado, mira todo y ve a su hija y al chavo frente a él, Don Ramón en su mente solo decía que se había quedado dormido, la Chilindrina le dice, tranquilo papá, tú descansa, yo cocinaré, la Chilindrina se dirigía hacia su cocina, en eso Don Ramón se paró rápidamente y la detuvo, le dijo que él cocinaría, la Chilindrina insistía diciendo que ella lo haría, Don Ramón le dijo que no y que vayan un rato al patio a jugar, la Chilindrina y el chavo se quedaron mirándolo pero decidieron irse, Don Ramón estaba más que preocupado, sabía que a partir de ahora esa puerta debía estar con llave, Don Ramón abrió la puerta de la cocina y escogió la carne de ñoño, quería probar si el sabor era igual de especial que el de su padre, pasaron varios minutos en donde Don Ramón terminó de freír la carne y llamó a la Chilindrina y al chavo a que pasaran a desayunar, los platos estaban servidos, el chavo fue el primero en comer de la carne, Don Ramón le dijo que si le había gustado ya que el chavo se lo acabó en solo segundos, el chavo dijo que hace mucho que no comía algo tan rico, la Chilindrina empezó a comer y dijo que esa carne era mucha más tierna que la de ayer, Don Ramón dijo que era otro tipo de carne, era de un corte mucho más fino, Don Ramón comenzó a comer mientras veía al chavo de una manera diferente, el chavo preguntó si podía comer más, Don Ramón le dijo que sí pero que más adelante todo lo que hacía por él, de alguna manera tenía que devolverlo, el chavo le dijo que aceptaría cualquier mandado pero que le dé un poco más de carne, Don Ramón empezó a freír más carne mientras no sacaba su mirada sobre él, terminaron de desayunar y la Chilindrina y el chavo se fueron a jugar afuera, Don Ramón se aseguró en echar llave a la puerta de la cocina y salió para mentirle a la Chilindrina que iría a trabajar de carnicero, pasaron las horas y la Chilindrina ya estaba cansada, así que le dijo al chavo que se iría a su casa a descansar, además que ya tenía un poco de hambre, el chavo le preguntó si ella sabía cocinar carne, ella dijo que sí, en eso el chavo le dijo que tal si cocinas algo de carne mientras tu papá no está, la Chilindrina dijo que solo agarraría un poco de la carne, no creo que mi papá se dé cuenta, ambos se fueron muy felices hacia la cocina, pero al tratar de abrir la puerta se dieron cuenta que estaba cerrado con llave, la Chilindrina dijo, parece que la puerta se cerró, en eso el chavo muy triste dice, entonces ya no comeremos nada. La Chilindrina se ríe y le dice, claro que comeremos, por suerte yo tengo una copia de todas las llaves de la casa, mi papá me las dio para que siempre pueda entrar a la casa sin necesidad de tocar, ahora las buscaré en mi cuarto, el chavo esperaba impacientemente, él ya quería volver a probar de esa deliciosa carne, rápidamente llegó la Chilindrina, abrió la puerta, ambos muy felices entraron a la cocina, pero tal fue su sorpresa al ver las bolsas llenas de carne y los cuerpos totalmente despellejados hasta los huesos del señor Barriga y ñoño, sus ropas estaban llenas de sangre en un rincón, ambos no pudieron ocultar su miedo y asombro de tal escena retorcida del cual habían sido testigos, la Chilindrina empezó a vomitar, el chavo muy asustado retrocedió y cuando giró, se topó con Don Ramón, él estaba mirándolos muy decepcionadamente a los dos, la Chilindrina muy asustada y entre lágrimas pedía una explicación de lo que había dentro de la cocina, el
el chavo solo le pedía a don Ramón que lo deje ir. Don Ramón agarró al chavo de la cabeza y en un acto totalmente inesperado le cortó el cuello. La Chilindrina empezó a gritar al ver tan terrorífica escena. Don Ramón no podía ocultar su cólera y frustración. Muy ofuscado, don Ramón dice: hija, todo esto lo he hecho por ti, y así me pagas, pidiéndome que te dé explicaciones. Toda la carne que has comido, y disfrutado muy satisfactoriamente, han sido del señor Barriga y Ñoño, ¿no me vas a decir que no las disfrutaste? La Chilindrina al oír eso empezó a vomitar, y cada vez empezaba a desesperarse más. No podía creer que haya comido carne humana. Don Ramón, muy decepcionado, le dice: estás desperdiciando toda la carne que conseguí para nosotros dos. La Chilindrina le dice: si hubiera sabido que era carne humana, hubiera preferido haberme muerto de hambre. Eres un monstruo, tú no eres mi papá nunca hubiera hecho algo así. Don Ramón se quedó impactado al oír eso, lentamente se acercó hacia ella, la agarró del cuello y le dijo: si no me consideras tu padre, entonces no tendré la compasión que hubiera tenido por mi hija. Don Ramón le clavó el cuchillo en la barriga. La Chilindrina solo gritaba. Para don Ramón esos gritos eran melodías retorcidas en su cabeza, mientras hundía más el cuchillo. La Chilindrina mostraba más dolor y sufrimiento, sin poder aguantar más. Los gritos de la Chilindrina cesaron. Los gritos de la Chilindrina habían alertado a doña Florinda y a doña Clotilde. Kiko abrió la puerta y junto a su mamá salieron a ver qué era lo que pasaba en casa de don Ramón. Los gritos de la Chilindrina habían sido demasiado desgarradores. Doña Clotilde también salió. Al asomarse por la ventana, vieron como don Ramón estaba sentado en el suelo, dando la espalda. Ellos desde la ventana le preguntaban si don Ramón estaba bien. Don Ramón no contestaba. En eso ven como desde abajo de la mesa se veía una pierna. Era la del chavo, pero ¿qué hacía él ahí abajo? Luego notaron que poco a poco bajaba un líquido rojo por su lado. Doña Clotilde se dio cuenta de lo que pasaba. El chavo estaba botando sangre. Kiko se metió por la ventana y abrió la puerta. Al entrar todos vieron como don Ramón se estaba comiendo a la Chilindrina. Todos gritaron al ver tan grotesca escena. En eso don Ramón se levanta y agarra del cuello a Kiko. Doña Florinda decidida le metió una cachetada a don Ramón para que suelte a su hijo. Don Ramón agarró el cuchillo que estaba sobre la mesa, pero rápidamente doña Clotilde detuvo su brazo. Doña Florinda y Kiko lo empujaron haciendo que don Ramón caiga al suelo. Empezaban a golpearlo entre todos y en un acto impulsivo, doña Florinda agarró el cuchillo que estaba en el suelo y se lo clavó en el estómago a don Ramón. Él comenzaba a gritar. Doña Clotilde no podía creer lo que veía, así que comenzó a cubrir la herida de su estómago. Don Ramón no paraba de quejarse de dolor mientras pedía perdón. Doña Florinda y Kiko retrocedieron viendo esa dolorosa escena. Doña Clotilde trataba de auxiliarlo. Don Ramón giró su cabeza y mirando a doña Clotilde, se levantó y la mordió del cuello. La mordida fue profunda y con mucha fuerza. Doña Clotilde se levantó rápidamente. Ella perdía mucha sangre mientras trataba de pedir auxilio. Lastimosamente la mordida fue mortal. Doña Clotilde perdió la vida agonizando en el suelo. Doña Florinda y Kiko estaban en shock al ver todo lo que pasaba. Don Ramón empezaba a ponerse de pie. En eso, doña Florinda le dijo a Kiko que lo ayude para cargar el televisor. Don Ramón iba acercándose muy adolorido. De pronto doña Florinda y Kiko le tiraron el televisor en la cabeza a don Ramón. Él cayó bruscamente al recibir ese ataque. Doña Florinda y Kiko no podían creer todo lo que habían pasado. Pensaban que todo había acabado. En eso don Ramón se levanta con varios cortes en el rostro. Se abalanza hacia Kiko. Doña Florinda, en un acto de desesperación, hace lo mismo que don Ramón había hecho con doña Clotilde. Sin ningún tipo de compasión, empezó a morder del cuello a don Ramón. Don Ramón soltó a Kiko mientras comenzaba a ahogarse con su sangre. Doña Florinda rápidamente fue a abrazar a su hijo. Don Ramón intentaba agarrar su cuchillo cuando de repente cae al suelo. Don Ramón había muerto. Doña Florinda fue a ver cómo estaban el chavo, la Chilindrina y doña Clotilde. Todos ya estaban sin vida. De pronto ve la puerta de la cocina que estaba semiabierta. Al entrar ven como los cuerpos de Ñoño y el señor Barriga estaban completamente desollados en bolsas negras. Para ellos todo lo que veían eran escenas sacadas del mismo infierno. Con mucho pesar, llamaron a la policía para el levantamiento de los cuerpos. Doña Florinda y Kiko no podían comprender los más bajos instintos de la humanidad, muy tristes por toda esa experiencia tan traumática que vivieron.
comieron se preguntaban, ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona con tal de saciar el hambre?